soy Javier Gómez Patrocinio y en este vídeo voy a presentar los resultados y las conclusiones del proyecto Arquitectura Vernácula y Oficios Tradicionales de la Construcción como recurso de futuro para el medio rural. En un vídeo anterior de Territorio Mudéjar podéis encontrar explicados los objetivos y la metodología del proyecto. El Plan Nacional de Arquitectura Tradicional del Ministerio de Cultura da la siguiente definición de arquitectura vernácula. Es el conjunto de construcciones que surgen de la implantación de una comunidad en su territorio y que manifiestan en su diversidad y evolución su adaptación ecológica, tanto a los condicionantes y recursos naturales como a los procesos históricos y modelos socioeconómicos que se han desarrollado en cada lugar. Constituye un destacado referente entre las señas de identidad culturales de la comunidad que la ha generado. Es el resultado de experiencias y conocimientos compartidos, transmitidos y enriquecidos de una generación a otra. Esto es precisamente lo que encontramos en este territorio, una arquitectura que está basada en el empleo de 4 materiales básicos: la arcilla, el yeso, la caña y la madera, pero que en su adaptación a los diferentes condicionantes geográficos y socioeconómicos ha dado lugar a una riqueza constructiva extraordinaria. En la mayor parte de los casos, los muros de estas construcciones son de tierra cruda. Este material puede ser moldeado en bloques y dejado secar al sol para fabricar adobes, o bien puede ser apisonado dentro de unos encofrados desmontables para dar lugar a muros de tapia. Las tapias pueden estar formadas únicamente por cajones de tierra, aunque en este territorio es más común que incorporen también elementos de yeso. Este material puede estar mezclado directamente con la masa de tierra que compone el cajón, puede ser utilizado para formar machones, rafas u otros elementos estructurales, o puede ser empleado para formar brencas, juntas o costras que se forman dentro del cajón y que protegen sus zonas más vulnerables, como son las juntas y los paramentos. En las poblaciones donde el yeso es más accesible, también es común encontrar tapias que no utilizan tierra y que están constituidas enteramente por este material. En estas localidades también es común encontrar muros de mampostería construidos con piedra de aljez, que es el material de cuya cocción se obtiene el yeso de construcción. El ladrillo es uno de los materiales que normalmente se relaciona más con la arquitectura mudéjar. Sin embargo, se trata de un material costoso y que tiene poca presencia en la arquitectura vernácula de esta zona. Aparece fundamentalmente en los edificios principales y en algunas localidades que, como es el caso de Daroca, tienen una dinámica más urbana. Sorprende que incluso en aquellos municipios que, como es el caso de Tobed, cuentan con una importante tradición algarera, las piezas cerámicas no se suelen utilizar en la construcción de muros, si aparecen únicamente en elementos como los altos y las cubiertas. Por su parte, en el interior de las construcciones, las estancias se dividen utilizando unas paredes ligeras de caña y yeso, o tabiques construidos con unos adobes muy finos, fabricados para este uso y que reciben el nombre de adobes tabiqueros. Los forjados suelen ser de billetas de madera, bien piezas cuadradas o bien rollizos, y se entregan directamente en mechinales abiertos en los muros, o bien descansan sobre vigas y durmientes del mismo material. El espacio entre ellos, que es entrevigado, se resuelve con revoltones de yeso, o bien con tableros formados por cañizo o tablas. Sobre esta superficie se vierte normalmente una capa de yeso, que puede ser directamente la superficie pisable de la planta superior, o que puede recibir un pavimento cerámico. Los distintos niveles de una edificación se conectan por medio de escaleras que están formadas habitualmente por unas zancas inclinadas de madera, sobre las que se tiende un cañizo. Este cañizo hace de encofrado perdido de una capa de yeso que sirve para rigidizar la escalera y para formar los escalones. Por su parte, las cubiertas son inclinadas, bien a un agua o bien a 2 aguas, y están acabadas con teja árabe. Descansan normalmente sobre una estructura de madera que sigue la inclinación del tejado y que apoya tanto en las fachadas delantera y trasera como en un muro central o viga cumbrera. En su extremo inferior, las cubiertas forman aleros que se adelantan respecto del plano de fachada y que sirven para desviar el agua de lluvia y alejarla de los paramentos. Estos aleros pueden ser de cañizo, pueden ser de madera o pueden ser de ladrillo, y son posiblemente los elementos donde mejor se aprecia la estrecha vinculación que hay entre los grandes edificios del Mudéjar y la arquitectura anónima que los rodea. Por su parte, las ventanas son de cuarterones y suelen contar con contraventanas, ya sean interiores o exteriores, aunque es cierto que los huecos más pequeños pueden cerrarse simplemente con postigos ciegos. En la planta baja, las ventanas pueden incluir rejas u otros elementos de protección como jaulas, que se adelantan respecto del plano de fachada y que en las calles estrechas permiten asomar la cabeza para mirar hacia los lados. En la planta principal de las viviendas es habitual encontrar ventanas balconeras, que son elementos que llegan hasta el suelo y que dan paso a un pequeño balcón, que puede ser de madera, de ladrillo o de forja. En el piso superior, las ventanas son más pequeñas y suelen estar muy próximas al alero,
ya que iluminan estancias de servicio que van ganando altura con la inclinación de la cubierta. Estos elementos básicos se van combinando entre sí para adaptar el edificio a su función y a las posibilidades de sus dueños. Además, aparecen en conjunto con otros muchos elementos, como por ejemplo chimeneas, buhardillas, espacios excavados o gateras, que no responden a criterios estéticos o constructivos, sino que aparecen con la espontaneidad que caracteriza la arquitectura tradicional para adaptar el edificio a las necesidades y a la forma de vida de sus ocupantes. Tras estudiar las características constructivas de esta arquitectura, se ha tratado de determinar cuáles son las dinámicas de transformación que está sufriendo y qué recursos se pueden implementar para favorecer que esas transformaciones respeten el carácter de los edificios. Para ello, se han mantenido entrevistas con los propietarios de una serie de alojamientos turísticos, que son edificios que ya han sido adaptados y que han sido escogidos como casos de estudio. En ese sentido, este es un trabajo principalmente de diagnóstico, que lo que pretende es generar una base de conocimiento sobre esta arquitectura tradicional y establecer posibles instrumentos para lograr su protección efectiva. Tras analizar los distintos casos de estudio y comparar los resultados obtenidos, se ha llegado a una serie de conclusiones. En primer lugar, se ha observado que existe un cierto equilibrio entre los casos en los que la transformación se produce por pura iniciativa empresarial y aquellos en los que prima un factor de oportunidad. En el primer caso, estaríamos hablando de propietarios que han escogido y han adaptado los edificios directamente con vistas a su transformación. Mientras que en el segundo se trata normalmente de propiedades familiares que son adaptadas para fomentar su conservación o para sacarle rendimiento. En cualquier caso, las ayudas al sector turístico del Gobierno de Aragón suelen aparecer de forma recurrente como factores detonantes en el emprendimiento. Por lo que respecta a los tipos de intervención, en general se han observado tres grados principales, que serían, en primer lugar, lo que hemos denominado mini-intervención, que son obras en las que se conservan la mayor parte de los elementos y se sustituye generalmente los acabados, las instalaciones y algunas carpinterías. En este tipo de intervenciones también se puede reparar la cubierta o puntualmente aquellos elementos que presentan mayores problemas. En segundo lugar, estarían las obras de rehabilitación, que son intervenciones en las que se mantiene la fachada y la estructura, aunque la estructura en ocasiones es reforzada. El resto de los elementos, incluida la tabiquería y las escaleras, suelen ser demolidos y sustituidos por nuevos materiales, a los que muchas veces se les trata de dar una apariencia rústica. En tercer lugar, tendríamos las obras de vaciado, en las que se conservan las fachadas y como mucho algunos muros de carga, mientras que el resto del edificio es demolido y sustituido por un interior de nueva ejecución. Independientemente del grado de intervención escogido, se ha observado que los edificios no solían encontrarse en un grado de decadencia irrecuperable en el momento de su adaptación. Por tanto, la apuesta por un grado de intervención u otro depende fundamentalmente del criterio personal del promotor. En ese sentido, se ha detectado que con frecuencia los propietarios transmiten que la restauración es mucho más costosa que la renovación y que por tanto restaurar un edificio es un esfuerzo que no merece la pena. Sin embargo, no se ha apreciado que una mayor renovación tenga una gran influencia sobre el flujo de huéspedes y que hay factores mucho más determinantes, como el trato personal o el encanto del edificio. Por el contrario, sí que se ha detectado que los propietarios que se han embarcado en obras de mayor calado suelen mostrarse menos satisfechos con la rentabilidad general de la inversión. Con frecuencia, en el momento de la adquisición de los inmuebles, los promotores reconocen que no eran conscientes de las exigencias de tipo arquitectónico establecidas por turismo para dar licencia de apertura. Sin embargo, las características y las dimensiones del edificio en su estado previo son muy importantes a la hora de establecer cuáles son los trabajos indispensables para la adaptación y, por tanto, la capacidad del inmueble para adaptarse al nuevo uso. Esta poca preocupación por las condiciones del inmueble suele ir de la mano con la percepción de la restauración como un derroche y, en definitiva, juega en contra de la compatibilidad de estas intervenciones. Entre las necesidades que se han señalado los propietarios, aparece de forma continuada que hace falta mejorar la accesibilidad a los monumentos que son el reclamo turístico de la zona. Ante esta cuestión se les ha preguntado sobre cuáles son estos monumentos y sorprende que en la mayor parte de los casos la respuesta es más o menos la misma. Digo que sorprende porque algunos de los casos de estudio están separados unos 70 kilómetros. Esto demuestra que los monumentos que están visibilizados son solamente unos pocos. Esto evidencia que los recursos naturales y culturales de este territorio, que son abundantes, no están adecuadamente puestos en valor y que este territorio cuenta con un potencial que actualmente no se está aprovechando para revitalizarlo. Por ello, para lograr un cambio en esta dinámica, es necesario, primero de nada, derribar algunos estereotipos.
Por ejemplo, que los muros de adobe y de tapia, que son los más comunes en esta zona, son elementos sucios y de mala calidad que deben ser sustituidos. O también este convencimiento de que las obras de rehabilitación y vaciado son más rentables que los trabajos de restauración. Es cierto que en los trabajos de restauración el coste unitario de las intervenciones suele ser mayor, pero que este coste unitario mayor se ve compensado por un volumen de obra menor. Por otra parte, en los trabajos de restauración, la distribución del gasto se dirige más hacia la mano de obra que hacia la adquisición de nuevos materiales. Y por ello la inversión repercute de una forma más directa sobre la economía local.